Hoy en esta mañana estamos honrando que un día, no sabemos la hora exacta, no sabemos el día exacto, pero un día en un pequeño lugar, en un pesebre de una ciudad muy pequeña llamada Belén, nació el Salvador del universo. Y lo celebramos porque ¿cómo no sería digno de honrar aquel día que nació aquel que nos transformaría la vida para siempre, aquel que transformaría incluso nuestra eternidad? Por eso hoy en Casa de Adoración recordamos ese momento. Así como conmemoramos su muerte, también conmemoramos su nacimiento, porque es el nacimiento más importante de toda la humanidad, de toda la creación. Fue el día más importante en toda la historia de la humanidad, el día que nació el Salvador del universo. Por eso hoy en esta mañana aquí en Casa de Adoración nosotros le honramos a Él por eso. Amén. Tal vez hay muchas ocupaciones en este fin de año y mucha gente está angustiada por preparar una cena, por conseguir los ingredientes, por buscar la ropa. Pero es más importante estar en la presencia de Dios. Amén. Si celebramos el nacimiento de Cristo, es más importante honrar a Cristo. Amén. Si Él es el centro de nuestra fecha, Él es primero. Por eso yo a usted le felicito por haber escogido este tiempo y apartarlo para presentarlo al Señor. Amén. Porque es la forma en la que usted le dice al Señor Jesús: Señor Jesús, te honramos por lo que tú eres, no por lo que tú nos das. Hay muchas, para la gran mayoría de personas estas fechas simplemente es una oportunidad para comer un poco mejor y ponerse ropa buena, ropa nueva. Pero olvidamos la esencia de lo que son estas fechas, y estas fechas es conmemorar a Cristo. Cristo es el centro, Cristo es lo más importante, y por esa razón es que usted y yo estamos hoy aquí en Casa de Adoración, celebrando que un día nació en Belén el Salvador del universo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero si sabemos que Él nació, lo más importante es el entender para qué nació. Y muchos centramos la venida de Cristo a la humanidad como meramente el sacrificio que Él presentó en la cruz para darnos salvación. Pero Jesús no vino solamente para eso. Jesús vino para transformar al hombre en todos los sentidos, no solamente para reconectarlo nuevamente con el Padre, sino para cambiar el corazón de la humanidad. Por esa razón es que Jesús vino al mundo y no solamente hizo su sacrificio redentor, sino que hizo algo muy particular. Él se buscó unos discípulos. ¿Y cuál cree usted que fue la razón principal de esos discípulos? Fue enseñarles, darles un legado a través de su propia vida. Por eso quiero que usted me acompañe el libro de Juan, capítulo 13, verso 15. Y hoy vamos a entender el verdadero llamado que nos hace la Navidad. Y quiero que usted lea conmigo, mira lo que dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El nacimiento de Jesús y la existencia física de Cristo sobre la tierra nos hizo un llamado. ¿Un llamado a qué? Un llamado a seguir su ejemplo. La Navidad para el creyente tiene que ser un llamado. Tiene que convertirse en algo que atraiga nuestra atención hacia la vida misma de Jesús, como un ejemplo, como un testimonio que caminó sobre la tierra, dando un ejemplo irreprensible para la vida del hombre. Y cuando Jesús forma a sus discípulos, Él les enseña para que ellos sean como Él. Por eso Jesús le dice en alguna ocasión a sus discípulos: cosas mayores que las que yo he hecho ustedes harán en mi nombre. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Porque en lo que Él se esforzó durante el tiempo que estuvo sobre la tierra caminando con sus discípulos, fue intentar plantar la esencia de Él mismo en ellos, convertirlos a ellos en un ejemplo visible, en un reflejo de lo que es Jesús en esencia. La Navidad nos tiene que llevar a escuchar ese llamado que nos está haciendo Jesús para que seamos a su imagen.
Navidad nos tiene que llevar a ser nosotros un ejemplo. Y como dijo Jesús, así como yo hice con vosotros, que ustedes hagan con los otros. O sea, que tú te conviertas en ese espejo que refleja la esencia de Jesús. Pero preguntémonos, ¿realmente eso pasa en nuestras Navidades? ¿Nos convertimos en un reflejo de lo que es Cristo? ¿Estamos escuchando el llamado que la Navidad nos hace? La Navidad nos está recordando que un día, en un lugar pequeño, en un pesebre en Belén, nació el creador del universo. Pero no nació simplemente para quedarse como un niño, sino que creció, se hizo hombre y fue un ejemplo ante la humanidad. Y que ese hombre que fue un ejemplo ante la humanidad, irreprensible, habló a sus discípulos y les dijo: ahora les corresponde a ustedes ser el ejemplo para esta humanidad. El llamado que Jesús te está haciendo a ti en esta Navidad es para que tú seas un reflejo de Él allá afuera, delante de los hombres. Que tú seas un espejo donde se refleje la presencia de Jesús. Pero no solamente con actos de falsa bondad como la gente suele hacer en estas épocas. La Navidad es una época de contraste. Es una época donde decimos celebrar a Jesús, pero Jesús no está. Es una época donde la gente quiere mostrar bondad, pero quiere mostrar bondad delante de las cámaras y no delante de Dios. Nunca tienen un acto de bondad durante todo el año, pero en diciembre salen y reparten alimentos, pero no sin antes tomarse la foto para subir para el Facebook, para que la gente vea que hice algo bueno en el año. Pero eso no es ser el reflejo de Jesús. Ser el reflejo de Jesús no es salir en una Navidad y repartir alimentos a los que no tienen hambre. Ser el reflejo de Jesús es que ese sentimiento esté todos los días en nuestro corazón, que haya una bondad real, que no esté buscando un like o un aplauso, sino que busque reflejar la esencia de aquel que nos llamó. Porque tú te vas por las redes sociales y todos se vuelven santos en Navidad. Y lo peor es que la gente aplaude eso de una manera exorbitante. Oye, mira, o sea, la persona que hizo maldad durante todo el año, pero en diciembre salió y le repartió alimento a las personas que les quitó. Y la gente le aplaude y dice: oye, qué buena persona. No, no es una buena persona. Una buena persona es la que refleja a Jesús todos los días del año, no un día al año. Y el llamado de la Navidad es preparar nuestro corazón para el año que se avecina. Es entender que tenemos que terminar este año y iniciar el otro siendo un ejemplo en todo, reflejando a Jesús en todos los aspectos de nuestras vidas, dando un ejemplo por donde quiera que nosotros vamos. Pregúntate, ¿estamos siendo ese ejemplo? ¿Realmente estamos reflejando a Jesús en lo que hacemos? Y creo que ha llegado el tiempo, mis amados, a que nosotros seamos un poquito más conscientes de lo que significa ser cristiano. ¿Usted sabe qué significa ser cristiano? Seguidor de Cristo. Y un seguidor de Cristo tiene que reflejar a Cristo. Pregúntate, ¿estás reflejando a Cristo? Estamos reflejando a Cristo. No estoy hablando de una vida de perfección. Te estoy hablando de una vida que persiga seguir los pasos de Jesús. ¿Estamos siguiendo los pasos de Jesús? Y quiero enfocarme en algunos aspectos que el nacimiento de Jesús nos motiva o nos inspira, un llamado que nos hace el nacimiento de Jesús. Y el primero que quiero que usted me acompañe, libro de Lucas, capítulo 2, versículo 10 al 12. Escuche. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Escuche: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y esta es una verdad impactante, porque Cristo podría presentarse como un rey majestuoso, pero Él decidió presentarse como un humilde niño en un pesebre. Y aunque no lo notemos a la primera vez, ahí hay una verdad contenida
que se convertiría en un fundamento de las enseñanzas de Cristo en el futuro. Porque más adelante usted va a escuchar a Jesús decirle a sus seguidores que era necesario que nosotros nos hiciéramos como niños. Porque dio una verdad muy poderosa. Dijo: porque de tales es el reino de los cielos. ¡Qué tremendo! Jesús, pudiendo presentarse como un majestuoso rey, decidió presentarse como un humilde niño en un pesebre, dándonos una señal muy poderosa. Y este llamado a la Navidad nos tiene que hacer un llamado a ser como niños. Y si hay algo hermoso que manifiesta en la Navidad es eso. Yo desde que tengo memoria, a mí estas épocas siempre me han causado mucha emoción. Yo recuerdo que de niños, cuando llegaba el tiempo de la Navidad, el tiempo de diciembre, causaba mucha alegría. Y yo creo que no por las razones correctas. De pronto porque perseguíamos la fiesta o la ropa nueva que nos podíamos poner o la comida especial que iba a haber al fin de año, pero siempre causó esa emoción y esa sensación. Yo recuerdo que para nosotros de niños era una emoción muy grande que llegara este tiempo. Y creo que si algo bueno se puede rescatar de estas fiestas es que no podemos perder esa emoción de niños frente al nacimiento del Salvador del universo. Escuché esta semana una conversación de alguien que decía que esta fecha, que era la celebración de yo no sé qué, de yo no sé dónde, que eso era paganismo, no era paganismo, etcétera. Pero yo decía solamente una cosa: en mi corazón está la emoción porque nació el Salvador. Yo no estoy celebrando lo que ellos dicen que celebran, yo celebro a mi Cristo. ¿Y cómo voy a quitar de mi corazón la emoción? Yo recuerdo esos fines de año donde tú vivías que empezaban a poner las guirnaldas, cuando empezaban a poner el árbol y tú sentías esa emoción. ¿Lo recuerdas? Ya uno va pasando con los años y eso como que se va perdiendo, pero yo recuerdo que me emocionaba muchísimo. Y ahora que conozco a Cristo, debería entender mucho más esa emoción. Debería volver a ser niño para recordar con esa emoción que el Salvador del universo vino para quedarse en mí. Y que así como nació en un pesebre en Belén hace más de 2000 años, en algún día Él me encontró y nació en este corazón. Y ese nacimiento me cambió y me transformó la vida. Y Jesús nos hace un llamado: sean como niños, no pierdan esa emoción. No pierdan esa emoción de sentir que yo estoy con ustedes, que llegué para cambiarlo todo. Y Jesús dio una verdad muy poderosa: porque de tales es el reino de los cielos. O sea que para ser verdaderos seguidores de Cristo tenemos que tener corazones como de niño. ¿Y por qué Jesús pide eso? Porque tristemente el mundo ha puesto nuestro corazón como una piedra impenetrable, como una roca irrompible. Y solamente al hacernos como niños podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Si algo tiene que provocar esta Navidad, es que tiene que ablandar tu corazón. Ay, ay, ay. Y ahí es donde cuesta, porque tenemos una coraza irrompible, una coraza que nos ha envuelto en amargura, una coraza que nos ha envuelto en resentimiento, una coraza que nos ha cubierto de falta de perdón, una coraza que nos impide amar, una coraza que nos impide reflejar a Cristo. Y esa coraza se tiene que romper. Si realmente, escuche, si realmente Jesús nació en tu corazón tiene que ser como el de un niño. El corazón de un niño es tan especial. Y tú ves a las madres matándose, que tu hijo le pegó al mío. Pero a los 5 minutos esos dos niños están jugando otra vez. Mientras ustedes se siguen matando, ellos ya se están abrazando. ¿Por qué? Porque en el corazón de un niño hay una facilidad para perdonar. Porque en el corazón de un niño priva mucho más la capacidad de amar. Y la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Cuando somos como niños somos capaces de amar. Si
Si no somos capaces de hacer que nuestro corazón sea como el corazón de un niño, va a ser imposible para nosotros amar. Porque Jesús nos llamó a que nosotros amáramos incluso a aquellos que nos aborrecen. Ay, ay, ay. Y para poder amar incluso a aquellos que nos aborrecen, es necesario que nuestro corazón sea como el corazón de un niño. Cuando tú tienes corazón como el de un niño, tú no tienes capacidad de odiar. No existe la capacidad de odiar. Tú le preguntas a un niño de 3 años qué es odiar y no sabe qué es eso. No sabe. Por eso incluso madres maltratan a sus hijos y los golpean, pero sus hijos los siguen amando. Porque el corazón de un niño no sabe odiar. El corazón de un niño no sabe guardar rencor. Y si en esta fecha necesitamos tener es un corazón como de niños. Tú no puedes terminar este año odiando. Tú no puedes terminar este año sintiendo rencor. Tú no puedes terminar este año conservando amargura en tu interior. Tienes que ser como un niño. Tienes que terminar este año con una capacidad rápida de perdonar y una capacidad elevada de amar. Porque para que se manifieste el propósito de Dios sobre la tierra, es necesario que la iglesia entienda lo poderoso que es amar. No podemos manifestar perdón si primero no hay amor. Tú no perdonas lo que no amas. Pero si amas, eres capaz de perdonar. Eres capaz de pasar por alto las faltas. Eres capaz de pasar por alto las culpas, los errores. Y esto es algo tremendo, porque era lo que Jesús venía a hacer. La redención de Jesús era imposible si Jesús no pasaba por alto nuestras faltas. Usted está aquí, escuche, usted está aquí porque Jesús no tuvo en cuenta sus pecados. Porque si Jesús hubiese tenido en cuenta sus pecados, usted estaría condenado. Pero Jesús dijo, lo miró a los ojos a usted con ojos de amor y de misericordia y le dijo: ni yo te condeno. ¡Qué tremendo! Ese amor maravilloso que había en el corazón de Jesús es el amor que ahora Jesús está llamándonos a nosotros a tener. Es el llamado que la Navidad nos hace, hacernos como niños. Dígale al que está a su lado: tienes que hacerte como niño. Hay gente que tú necesitas perdonar en este fin de año. Antes de que llegue el 24 de diciembre, hay personas que tú necesitas llamar para perdonarlas. Hay otras a las que tú necesitas llamar para pedirles perdón. Y se acaban los amenes. Porque ahí es donde se complica el asunto. Porque es que ahí es donde está el adulto que dice: ¿por qué? Ahí es donde está ese adulto que dice: yo no tengo que pedir perdón, Él me tiene que pedir perdón a mí. Y ahí es donde tú necesitas sacar ese niño que no le importa, solo necesita alguien con quien jugar. Le abraza. Qué tremendo. Hoy Jesús te está diciendo en esta mañana: sé como niño. ¿Cuántos van a ser como niños? Aleluya. Es lo que dice Mateo capítulo 18, verso 2 y 3. Dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entrarás en el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira cómo Jesús hace de esto una predicación. Toma a un niño y lo pone en medio del lugar donde estaba. Y a todos los presentes les dicen: observen a este niño. Si ustedes no se hacen como él, no van a entrar en el reino de los cielos. Mira, la iglesia cristiana por años se ha enfrascado en discusiones infructuosas. ¿En quién va a ser salvo? ¿Quién no va a ser salvo? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Pecado o no es pecado? ¿Quién es más pecador de todos nosotros? Si ponerse la falda, no ponerse la falda, si maquillarse o no maquillarse, si hacer esto o hacer aquello. Y Jesús pone una. Si ustedes no se hacen como este niño, olvídese, no entran. ¡Qué tremendo! ¿Tú crees que un niño está preguntándose si la falda larga o la falda corta lo va a dejar entrar al cielo? No les importa eso. Porque es que el corazón de un niño es inocente. El corazón de un niño no está juzgando las acciones del otro. ¿Ah?
Y el problema que ha tenido la iglesia es que no ha sido capaz de tener la teología de un niño, el conocimiento de Dios de un niño, la revelación de Dios de un niño, porque ella está cargada de inocencia. Tú sabes que tenía el hombre antes de que el hombre cayera en el Edén: inocencia. Porque dice la palabra que después de que ellos comen del fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos no entendían que estaban desnudos. Y cuando yo veo eso, veo a un niño. No había un mal pensamiento, una mala intención, porque así hay en el corazón de un niño. Así era Adán y Eva antes de caer. Inocencia había en su corazón. Y algo que lo que vino a hacer Jesús fue a restablecernos al diseño original de Dios. Y el diseño original de Dios es inocencia en el corazón del hombre. Cuando Jesús llama a la humanidad a hacerse como niños, está diciendo: es necesario que tú recobres la inocencia que te fue dada cuando fuiste creado. Que no haya maldad en tu corazón, que no haya malas intenciones en tu corazón. Y hoy el Señor nos está haciendo un llamado a la inocencia, a que toda la perversión que este mundo nos metió aquí salga, y dejemos que nuestro corazón sea transformado por la presencia del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos haga como niños. Amén. ¿Alguien quiere eso en esa mañana? Tú necesitas ser transformado. Lucas 19:10. Y este es otro llamado que nos hace el nacimiento de Jesús. Mire lo que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El segundo llamado que nos está haciendo a nosotros el nacimiento de Cristo es un llamado a la misericordia y al perdón. Es a tener un corazón apasionado por aquellos que están perdidos. Si hay algo que necesita recobrar la iglesia, es un amor y pasión hacia aquellos que están extraviados, aquel que está en el error, aquel que se equivoca. La iglesia debe empezar a bajar el dedo para señalar, y tiene que empezar a extender la mano para levantar. Hacemos mucho más con levantar al caído que con señalar al pecador. Ay, ay, ay. Por esa razón, cuando Jesús se manifiesta en ese pesebre, escuche, Jesús no nació y se manifestó a los religiosos. Jesús no se le manifestó a los sumos sacerdotes, a los fariseos, saduceos, a la gente letrada de su época. No. ¿A quién se le presentó Jesús? A los pastores, a la gente humilde. ¿A quién se le reveló Jesús? A 3 impíos persas que venían de Oriente, astrólogos. Escuche, preste atención, porque ahí hay algo poderoso. Porque Jesús, la venida de Jesús no se le reveló al sumo sacerdote del templo. La venida de Jesús se le reveló a 3 astrólogos persas que recibieron la revelación en una estrella y siguieron esa estrella para conocer al Salvador de la humanidad. ¿Usted sabe qué representa eso? Lo que Jesús venía a hacer, a manifestarse a aquellos que estaban perdidos. Y no solamente se le manifestó a los que estaban perdidos, sino que se les reveló. ¿Usted por qué cree que estos 3 astrólogos de Oriente salieron a perseguir la estrella? Porque ellos sabían quién era el que iban a ser. Ellos no siguieron solamente un fenómeno novedoso en el cielo. Ellos siguieron una revelación. Y esto creo que lo prediqué hace algún tiempo. Lo que me muestra que ellos recibieron la revelación de Cristo fue las ofrendas que ellos presentaron delante de Jesús. ¿Qué presentaron ellos? Oro, incienso y mirra. Estas 3 ofrendas representan algo poderoso. El oro representa gobierno, el oro representa autoridad. El oro era el tipo de ofrendas que se le presentaban a los reyes. O sea que ellos recibieron la revelación de Cristo como rey. ¿Qué más presentaron ellos? Presentaron el incienso. ¿Y qué era el incienso? El incienso era lo que se tributaba en los templos para adorar a los dioses. O sea que recibieron la revelación de Cristo como un Dios. ¿Y cuál fue la tercera ofrenda que ellos presentaron? La mirra.
La mirra se utilizaba para embalsamar los cuerpos cuando iban a ser enterrados. O sea que ellos recibieron la revelación de la muerte de Cristo. O sea que recibieron la revelación de Jesús como Redentor. ¿Y a quién le entregó Jesús esas revelaciones? ¿A un profeta? ¿A un sumo sacerdote? ¿Al menos a un levita? ¿A 3 astrólogos? Impíos del reino persa. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús con eso? He venido para traer revelación al mundo. Por eso es que usted y yo estamos aquí. Porque nosotros estábamos perdidos. No éramos escogidos, no éramos apartados. Pero en el sacrificio de Cristo, que Cristo Jesús en el Calvario, nos fue dada a nosotros la potestad de ser llamados hijos de Dios, aunque no lo merecíamos. Entonces, si usted y yo recibimos esa misericordia, ¿qué piensa usted que debemos hacer nosotros? Mostrar esa misericordia a los perdidos. Hay cristianos que en su cena de fin de año, de Navidad, no sientan a un no cristiano en su mesa, porque de pronto me la va a contaminar. Invite al borracho del barrio y siéntelo en la mesa. Un día el borracho fue usted. Invite al perdido y siéntelo a la mesa, porque un día el perdido fue usted. Hay veces que la gente piensa que por haber venido al cristianismo, tal vez nos hicimos de alguna élite espiritual, pero olvidamos que un día los perdidos fuimos nosotros. Yo recuerdo que un día como hoy, hace muchos años, yo no estaba en un altar predicando, estaba en una cantina emborrachándome. De allí me sacó el Señor. ¿De dónde te sacó el Señor a ti? Te sacó y te rescató para venir y traerte y sentarte a la mesa del Rey, para que ahora tú tomes esa misericordia que recibiste y se la manifiestes a otro. No es posible que hay cristianos que en este fin de año estén diciendo: a fulano de tal no lo quiero ni ver por aquí. No es posible que haya cristianos que no se vayan a sentar a la mesa con sus hermanos porque tal vez tienen una rencilla con ellos. Mira, si tú tienes un problema con un impío, el que tiene que abrir la puerta del perdón eres tú, no él. ¿Quién tiene a Cristo? ¿Quién es el que conoció a Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. O sea que si Dios le perdonó mucho a usted, usted tiene que perdonar más de lo que recibió. Perdone a otros, ame, tenga misericordia. En esta Navidad sienta a la mesa a la persona más inesperada. Aquel de tu familia con el que no te hablas, invítalo a la mesa. Pastor, que yo llevo 10 años que no me hablo con mi hermano porque pasó algo. No importa, tráelo a la mesa y pídele perdón. Si Cristo está en su corazón, usted tiene que mostrar lo que hay en él. Cristo es amor, y si Cristo está en tu corazón, tú tienes que dar amor. Y el amor manifiesta perdón. Sienta a la mesa en este fin de año aquellas personas que te hicieron daño y hónralas, bendícelas, dale el mejor plato, la mejor porción. Pero si realmente Cristo se manifestó en nosotros, se tiene que manifestar también la misericordia y el amor por el perdido. Ellos necesitan de Cristo, así como un día tú lo necesitaste. Y así como un día alguien te alcanzó para Jesús, ha llegado el tiempo que tú alcances a otros para Cristo, porque fue lo que Cristo vino a mostrar. Jesús nunca tuvo en poco a nadie. Es más, de hecho Jesús en su carrera ministerial en varias ocasiones hizo cosas inusuales como estas. Dice la palabra que en alguna ocasión pasó por Samaria. Samaria simbolizaba la mezcla, el mestizaje espiritual. Para el judío, para el hebreo, el pueblo samaritano no era considerado realmente un pueblo de fe. Lo consideraban de alguna manera como un pueblo pagano, porque su adoración estaba contaminada, según ellos, por otras adoraciones. Pero Jesús se le revela ¿a quién?
a una mujer samaritana. Pero no a cualquier mujer samaritana. Él no se buscó a la mujer más santa de los samaritanos, se buscó a la más pecadora de los samaritanos, a una mujer que había tenido varios maridos. O sea, yo me atrevo a pensar que era la quitamaridos del pueblo. ¿Por qué? Porque lo que le dice Jesús al final: 5 has tenido y el que tienes ahora tuyo no es. O sea, era de otra. ¡Qué tremendo! Y Jesús se le revela a esta mujer, no solamente de un pueblo considerado pagano, sino que también se le revela a una mujer pecadora. Y lo más tremendo, y a mí esto la ungió como evangelista, porque ella fue la que trajo la transformación a Samaria. Dice que ella regresó a su tierra y empezó a hablar de todo lo que había pasado, del encuentro que había tenido con Cristo, y dice que muchas personas se convirtieron a Cristo a causa de ella. Yo creo que si Jesús fuera un pastor de esta época, hubieran dicho: ¿qué le pasó a Jesús? Que anda hablando con pecadoras y las deja que vayan y prediquen. ¿Cómo es eso? Porque Jesús vino a nosotros no por lo bueno que éramos, sino por lo bueno que es Él. Y aunque Cristo nos haya salvado y ahora nos hagamos llamar cristianos o evangélicos, seguimos siendo los pecadores que Él un día encontró, que ahora somos redimidos por una gracia abundante y perdonados por misericordia, y estamos siendo llamados a mostrar esa misma misericordia. Mira el que tiene a su lado, míralo a la cara, porque necesita, porque hay más de uno que se cree santurrón. Dile: tú eras bien pecador cuando el Señor te encontró. Díselo, dile: y todavía tienes unos pecadillos por ahí. Ajá. Por ahí alguien alguna vez dijo: con uno señalas, pero con 4 te señalas a ti. Esa es la realidad. Cuando entendemos este principio, podemos tener misericordia. Y es a lo que Jesús nos llamó a nosotros, a tener misericordia a los que están afuera. Miren, este fin de año, todo borracho que usted vea por la calle, él merece misericordia. Todo perdido que ande por la calle, él merece misericordia. Al que le golpeó su carro porque andaba manejando borracho, él también necesita misericordia de Dios. Siguiente llamado que nos hace a nosotros en la Navidad, quiero que usted me acompañe, 2 Corintios 8:9. Mira lo que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Escuche, Jesús no nació en un lugar ostentoso. Jesús nació en un pesebre, en una ciudad pequeña. No nació en una ciudad importante, no nació en la mejor clínica de Egipto. Él nació en el más sucio pesebre de una ciudad pequeña llamada Belén. ¿Qué mostró con esto? Con esto mostró Jesús bondad hacia aquel necesitado y menesteroso. Él se hizo pobre para que los menesterosos se hagan ricos en Él. Y este llamado que nos hace a nosotros el nacimiento de Jesús es el llamado a la bondad verdadera, a que haya bondad en el corazón del creyente hacia aquel que está necesitado en todos los aspectos, pero una bondad que no esté condicionada por el aplauso, una bondad que no esté condicionado por una recompensa, porque muchos de nosotros a veces somos bondadosos con aquel que nos puede retribuir. Otros somos bondadosos cuando recibimos un aplauso a cambio. Navidad es la época donde más se ven este tipo de contrastes. Gente que muestra una falsa bondad, gente que muestra una falsa espiritualidad. Pero Jesús nos está haciendo un llamado a que nosotros descendamos al nivel del menesteroso para poder ofrecerle la mano para levantarlo. Y cuando hablamos del menesteroso, no hablamos solamente del que tiene una necesidad financiera, económica, sino también aquel que tiene una necesidad espiritual. Hay muchas personas que en estas Navidades, en este tiempo, hay mucha gente que tiene una necesidad emocional tremenda y nosotros los ignoramos. Hay mucha gente que pasa por tristeza, depresión.
Y muchas veces nosotros, por estar en el afán de nuestras propias fiestas, olvidamos que hay menesterosos que necesitan una mano que los levante. ¿Y quién más puede ofrecer la ayuda que el mundo necesita que la iglesia que conoció al Salvador del mundo? Usted no puede, escuche, usted no puede hacer oídos sordos, ni puede hacerse el ciego del necesitado en este tiempo. Usted no puede tener una cena ostentosa cuando usted sabe que el vecino de su lado está pasando hambre. Ay, se acabaron los amenes. Porque es que me quiero comer un pernil completo yo. Y no podemos ignorar que el mundo que nos rodea pasa necesidad en todos los sentidos. Tenemos unas fiestas felices cuando hay gente que está pasando tristeza, cuando no nos congraciamos con el dolor ajeno. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice la palabra que Jesús veía al necesitado y sentía compasión de ellos. Él veía a los perdidos, sentía compasión de los perdidos. Cuando Marta y María vieron muerto a Lázaro, cuando Jesús llega a visitarlas, dice la palabra que Jesús lloró con ellas. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero aún así lloró. ¿Por qué cree usted que lloró? Porque Jesús se hizo uno con el dolor de Marta y María. Él se preocupaba por aquel necesitado. Lo estamos haciendo nosotros, mi amado. Esta Navidad nos tiene que llamar a eso. Nosotros a veces estamos ignorando que el mundo a nuestro alrededor se está cayendo y no estamos haciendo algo para que eso cambie. Pero la verdadera iglesia de Cristo no puede ignorar cuánta necesidad hay en este mundo. La iglesia de Cristo no puede callar y no ofrecer una solución para la necesidad que nos muestra esta humanidad. Jesús se hizo pobre desde el momento de su nacimiento, porque Él venía para restaurar a aquel que estaba menesteroso. Él venía para suplir toda carencia de la humanidad. Ha llegado el tiempo en que nosotros, iglesia, nos convirtamos en las manos y en los pies de Jesús y le mostremos a ese mundo que Cristo sigue vivo en su iglesia. ¡Aleluya!